Pedro dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hermano, usted y yo, sinceramente, si estuviéramos pasando problemas, persecuciones, en este caso por ser cristianos, probablemente, ¿verdad?, que haríamos una oración distinta. Probablemente oraríamos, Señor, que no nos toquen a nosotros, que se equivoquen de ruta, que los romanos que nos persiguen se pierdan, que vayan a la casa del vecino, pero no a la mía. Pero Pedro acá les está diciendo, miren, yo oro para que ustedes sean perfeccionados, sean afirmados, sean fortalecidos y sean establecidos en medio de las pruebas y el dolor. Pedro da por sentado, Pedro parte de un hecho, y es que todas las personas, jóvenes, adultos, mayores, hemos pasado o pasaremos por el fuego del sufrimiento de la prueba. Y eso es algo que no nos gusta. Usted y yo desearíamos quitar de ese versículo esa parte que dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Quisiéramos hacer una edición nuestra. ¿Sabe? Esto no nos gusta. Probablemente usted ahora en diciembre, en estos días, recibió algunos regalos. Y verdad que a uno le gusta recibir esos presentes, esas bendiciones. Por más que uno diga, yo no soy materialista, a mí que me den cualquier cosa, pero a uno le gusta, ¿verdad? Y hay veces esos regalos vienen bien envueltos, y usted hasta que da gusto ver ese regalo, uno le da cosa abrirlo, ¿verdad? Hay veces el papel con el que vienen es el reciclado del año anterior, ¿verdad? Y entonces no viene tan bien envuelto. Decía Charles Spurgeon que en esa forma exquisita de escribir y de predicar que tenía, hablando sobre este texto, él decía que Dios tiene 4 joyas, 4 regalos, 4 bendiciones, 4 regalos para nosotros. Y dice que estos regalos normalmente vienen envueltos en un manto que no es tan bonito, vienen envueltos en un papel que no es tan llamativo, que es la prueba o la aflicción. Entonces Pedro ora para que en medio de la prueba o de la aflicción, usted y yo, que somos igualmente creyentes el día de hoy, podamos ser perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos. Si yo quisiera ver rápidamente esta mañana esas 4 palabras, esos 4 regalos, como les digo, nosotros queremos los regalos, pero no el envoltorio, ¿verdad? Los cristianos de hoy tenemos 2 perspectivas equivocadas y opuestas sobre lo que es el sufrimiento. Por un lado, están aquellos que consideran que pasar por pruebas y dificultades es algo pecaminoso, que quién sabe qué hizo uno porque está pasando por esto. Y entonces son una señal de tener una débil fe. Usted se lo encuentra en la fila de Levi's, hecho leña, ¿verdad? Y le dice, hermano, ¿cómo está? Y entonces esa persona vuelve a ver, respira y le dice, acá como un hijo del rey, prosperado, bendecido y en victoria, ¿verdad? Y después dice, ya me dan la ficha mía, no, todavía no, ¿verdad? Esa es una forma de ver la vida. Entonces, si a usted le pasa algo, quién sabe qué pasó. Si usted está triste o está pasando por un momento difícil, es que su fe le está fallando. Y por otro lado, bueno, esto es antibíblico, ustedes saben que Job, Eclesiastés, Timoteo, Hechos, etcétera, hablan de que Dios trabaja en medio de todas las circunstancias. Y el otro extremo es cuando adoptamos una actitud de derrota ante la vida. Y hablamos de que tenemos una esperanza en el cielo, y hablamos de que nos espera el Señor al otro lado, pero cuando nos preguntan que cómo estamos, hay algunos que ahí en la misma fila, ¿verdad?, de Levi's, decimos, aquí estoy como Dios quiere y no como yo quiero. Son los 2 extremos. ¿Dónde está usted en este día?
Es de aquellos que creen que tener pruebas y sentirse a veces caído y derrotado es un problema de fe, o aquellos que de alguna manera ya de antemano ni tan siquiera piensan en que Dios puede fortalecerles. Pero Pedro está orando por sus hermanos para que ellos tengan una perspectiva correcta, para que ellos puedan ver en qué consisten cada una de estas peticiones. Y la primera de las peticiones por las que Pedro ora es para que esta gente sean perfeccionados. Y pongo esta foto de unas personas ahí en la playa, porque la palabra perfeccionados viene de una palabra griega, katartizo, que significa literalmente remendar redes. Como cuando un pescador las redes han enfrentado las fuerzas del mar, ¿verdad? Las ha tirado un montón de veces y entonces debe sentarse a remendar esas redes para poder seguir adelante. Catartizo, perfeccionar, es la idea de restaurar algo a su estado original, arreglar algo que se dañó por el uso, algo que se le quebró. Da la idea también de poner un hueso que se fracturó en su lugar. Esa es la idea. No sé cuál es su historia, conozco algunas, otras no, pero tal vez este año, o no este año, este tiempo, tal vez esta década, usted ha atravesado situaciones que lo han revolcado, situaciones difíciles. Tal vez usted dice como David, Señor, todas tus olas y todas tus ondas han pasado sobre mí. Tal vez sus emociones se han visto afectadas, tal vez las lágrimas han sido compañeras de largas noches de insomnio. Tal vez se ha sentido afectado en su salud, tal vez su espíritu se ha afectado también. Y en todo este proceso de dolor, sus redes, hay veces uno siente que se han roto, que se han debilitado, se han vuelto más frágiles. Y hoy usted y yo ocupamos ser remendados. Amén. ¿Alguien puede decir amén a que usted y yo ocupamos ser remendados? Si ese es el caso de nosotros, que ocupamos ese remiendo, tenemos una buena noticia hoy. La buena noticia es que Dios desea arreglarnos, que Dios desea perfeccionarnos. Dios desea completar la obra que Él empezó en nosotros. En palabras de Max Lucado, en uno de sus libros, él decía algo así como que Dios no nos salvó para dejarnos tal y como nos encontró, sino que Él desea cambiarnos, que Él desea terminar lo que inició en nosotros. No solamente nos salvó, sino también quiere perfeccionarnos. Y como menciono casi que cada mensaje de los que estoy acá, el pasaje de Filipenses 1:6, la Biblia dice que estando persuadido de esto, dice Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿la va a qué? A perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Es decir, que mientras estemos en esta tierra, usted y yo somos parte de un proceso. Estamos en construcción, estamos en ese proceso. Hay veces algunas personas se ven más acabadas y otros nos vemos más acabados, ¿verdad? Pero así es. Si le gusta el arte, en la Galería de la Academia, en Florencia, usted encuentra esta estatua, que es la obra cumbre ¿cómo se llama? Del Renacimiento. La estatua esa famosa del David, casi 6 metros de altura en solamente una pieza de mármol de Carrara, ¿verdad? Y la gente alrededor de esa estatua pasa tomándole fotos, viendo toda la perfección escultórica. La gente que trabaja en anatomía revisa cómo se ven los tendones, cómo se ven todas las articulaciones casi digo ese hombre, pues es casi un hombre, ¿verdad? Ahí, perfecto, ¿verdad? Y todo el mundo se maravilla y todo el mundo que entra va directamente a ver eso. Pero pocas veces se toma en cuenta que alrededor pueden ver ahí 3 estatuas que están. Son 3 estatuas inacabadas, que también son de Miguel Ángel. Se les llama los prisioneros o los esclavos, porque están pegados a la piedra, porque no los pudo terminar, porque quedaron ahí inconclusos, porque están a medio hacer. Algunos dicen que lo hizo al propio, pero la historia real es que estas esculturas iban a formar parte del complejo funerario de un gran papa, gran digo yo por el nombre, ¿verdad? Por un papa. Y entonces ese señor se murió. ¿Y saben qué hizo el que vino después de él? Yo no voy a dar plata para eso. Y entonces quitó el financiamiento y ya no había dinero ni tiempo.
Y entonces Miguel Ángel colgó sus cosas y lo dejó ahí botado. ¿Sabe, hermanos? Dios no hace eso. Dios no ha terminado con nosotros y el plan de Dios sigue en pie. Que usted y yo seamos tercos y nos opongamos al cambio, que usted y yo nos resistamos, que usted y yo saboteemos el plan de trabajo de Dios es otra cosa. Pero Dios sigue empeñado en no dejarnos como nos encontró. El artista, por excelencia, no ha dejado ni el martillo ni el cincel, no ha dejado el diseño y no se ha apartado del plan original. Y dice Efesios que Él quiere que usted y yo nos parezcamos cada día más al Señor Jesucristo. Piense, ¿qué necesita perfeccionar Dios en usted este día, este tiempo? Tal vez el carácter, tal vez la fe, tal vez usted necesita ser una persona menos arrogante y más humilde delante de Dios y delante de la gente. Tal vez usted necesita ser una persona que tiene el contentamiento de Dios porque pasa constantemente quejándose de todos sus malestares. Cada uno tendrá su lista de año nuevo para eso. Pero Pedro nos recuerda, hermanos, que para ser perfeccionados, usted y yo debemos pasar por el horno de fuego de la prueba. Por el horno que hay veces nos aflige. Y es ahí donde el carácter del cristiano se consolida. La segunda palabra que Pedro usa en esta oración es que él dice que él quiere que nosotros seamos afirmados. Y afirmados literalmente se refiere a apuntalar algo que no está firme y estable, que está ahí tambaleándose, y entonces Pedro dice que el Señor los afirme. El sábado antepasado estaba hablando con algunos de los jóvenes acá en la iglesia acerca del plan de Dios y les decía que Dios desea que usted y yo seamos maduros, que estemos sembrados en tierra con raíces profundas, para que cuando vengan los vientos, las tormentas, las presiones de la vida moderna, usted y yo podamos mantenernos estables y firmes. Vivimos en un mundo que la constante es la relatividad, aunque suene raro. No hay verdades absolutas. Esta época en la que usted y yo vivimos es la época de la posverdad. La verdad ya no vale, sino que vale quién lo dijo y si me beneficia o no me beneficia a mí. Donde los hechos ya no valen, donde la moral ya no vale, donde las normas de convivencia y la decencia y el buen trato con las personas no valen, donde hasta los fundamentos de nosotros los cristianos ya no importan, todo es relativo. Si lo dijo X personaje, es verdad, aunque usted tenga los videos y las pruebas, pero si lo dijo, es verdad. Los que son líderes cristianos, ay pastor, es que eso a usted le parece pecado, eso que yo estoy haciendo a usted le parece que está mal, que es improcedente, pero y era que de ahí, a mí Dios no me ha tocado el corazón, yo me siento bien con eso, me siento en paz con el Señor, ¿verdad? Y si yo no le hago mal a nadie, y si todo el mundo lo hace y no le pasa nada, pues la verdad es que qué importa lo que usted diga. Fran, es que ustedes son chapados a la antigua. Ahora es el tiempo donde la gente ha cambiado su pensamiento. Ciertamente vivimos en un mundo complicado, ciertamente hay veces tenemos algunas posiciones que deben ser revisadas, pero hay temas que tienen que ver con los fundamentos de la fe, con el carácter de Dios que ahí están. Dios es santo, 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 y eso no cambia. No es el tiempo de decirle a lo malo que es bueno. Y usted y yo, hermanos, como árboles maduros, necesitamos ser afirmados. Y no podemos ser afirmados si no es a través de las dificultades, los problemas y también el dolor. ¿Cuántos de ustedes han viajado a Tilarán? ¿Conocen Tilarán? Sí, muy lindo lugar, ¿verdad? Cuando vamos llegando a esa recta ahí famosa, donde está el proyecto de las eólicas, vemos una zona donde precisamente están las eólicas porque pega un viento muy fuerte. Y hay unos árboles que están así, ¿verdad? Solo tienen ramas y hojas de un lado porque el viento es tan fuerte que ellas van para otro lado. El viento pega súper fuerte en esa zona. Pero ¿saben por qué se mantienen esos árboles ahí en medio de las tempestades, en medio de los vientos huracanados? ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir?
Porque tienen raíces profundas. ¿Cómo son sus raíces, hermano y amigo? La tercera petición de Pedro es que usted y yo seamos fortalecidos. ¿Sabe? Se necesita estar fuerte. Dios puede estar trabajando en usted, perfeccionándolo, enseñándole cosas nuevas. Puede ser que usted tenga tiempo de estar en el cristianismo y tenga raíces en su fe, pero no solamente eso es suficiente para la vida cristiana. ¿Sabe que usted necesita fuerzas físicas y fuerzas espirituales para hacerle frente a las situaciones de la vida? ¿Se ha sentido usted a veces cansado, cansada? A pesar de que ser eventualmente un buen creyente, una buena creyente, que está siendo fiel a Dios, pero hay veces no desea ni levantarse, ¿cierto o no? Necesita ser fortalecido en el hombre interior. Hermanos, nosotros necesitamos eso. Yo a veces veo en la vida real, a veces en las películas, en los centros comerciales, a estas personas que trabajan ahora en seguridad, a los policías, o a veces en películas a los soldados, por dicha que en películas todavía, y uno los ve fuertemente armados, trajes, unas botas altas, un traje ahí, chaleco antibalas, armas, algunos andan con Salbec, y yo pienso, ¿cuántos kilos lleva esa gente ahí encima? Y si sale un ladrón ahí, sin ir corriendo detrás de ellos, ocupan tener fuerzas para llegar. Yo imagino que yo me pongo eso y lo más que le doy a un ladrón es la mano para saludarlo, ¿verdad? Ya no tendría fuerzas, ahí llegaría, ¿verdad? Sin poder hacer nada para poder pelear contra esa persona. Pues hermanos, nosotros estamos en una batalla espiritual y usted y yo ocupamos ser fortalecidos todos los días en el hombre interior. Le invito a leer conmigo Hebreos capítulo 11. Los versículos 33 al 37, entre otros, pero vamos a leer solamente esos. Está hablando de los héroes de la fe y dice que por fe conquistaron reinos, por fe hicieron justicia, por fe alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cree usted que estos eran hombres y mujeres indecisos, miedosos, temerosos? Eran personas valientes y esforzadas. El llamado del Señor a Josué fue, mira, Josué, Moisés, el líder a quien seguías ha muerto. Ahora, ¿qué le dijo el Señor ahí? Esfuérzate y ¿qué? Y sé valiente para hacer todo lo que mi siervo Moisés te mandó. Jesús dijo que el reino de los cielos debe ser arrebatado por aquellas personas violentas, hablando de fervor, hablando de urgencia, hablando de una fe agresiva que muchos no tenemos. Hermanos, nosotros necesitamos ser creyentes que tengan una fe fortalecida. El Salmo 92:10 dice, hablando de los problemas de la vida, del tiempo, de la existencia, dice David, o el escritor, creo que es Moisés más bien, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. ¿Qué dice? Seré ungido con aceite fresco. Este hombre estaba diciendo, mire, yo ocupo las fuerzas del búfalo, que se mete ahí en el barro, que puede hacerle frente a la adversidad. Yo ocupo las fuerzas físicas, pero también, además de las fuerzas del búfalo. ¿Sabe qué ocupo yo en mi vida diaria? Yo ocupo para este 25 primero las fuerzas del búfalo, pero ocupo también el aceite fresco de la unción del Señor. Yo ocupo fortalecer mi vida espiritual. Y yo le pregunto, hermano o hermana, ¿cómo se fortalece la vida espiritual de uno? ¿Cómo somos ungidos, usted y yo, con aceite fresco del Señor? ¿Será porque hoy nos arrodillamos y nos imponen las manos aquí?
o porque nos arrodillamos delante de Dios a solas, oramos, leemos la Biblia y dejamos que Él trabaje en nosotros. La disciplina espiritual. A veces queremos tener fuerzas, pero no hacer el ejercicio. Yo a veces quisiera tener un cuerpo de Mr. Atlas, ¿verdad? Pero primero, no me dio Dios nada de eso, ¿verdad? Y segundo, lo poquito que hay que hacer, me da pereza hacerlo, ¿verdad? Pero hermanos, hay que trabajar. Todos queremos el premio, pero no el esfuerzo para hacerlo. Y la Biblia dice que usted y yo debemos esforzarnos. La Biblia dice que para hacer la obra de Dios se requiere fuerza física, así como fuerza espiritual. Esos creyentes del libro de Hebreos, capítulo 11, los héroes de la fe, usted dice, uy, que esa gente, qué carga, cómo eran antes. ¿Sabe? Hoy en el mundo hay millones de cristianos que están siendo perseguidos. En Kenia, ¿en dónde más? En Nigeria, todos esos lugares, una persecución tremenda. Y yo me pregunto, cuando esas personas, el testimonio, gente que es echada de sus aldeas, de sus casas, quemados sus bienes, muertos sus hijos, si uno tendrá ese valor y esa fortaleza para afrontar una 10ª parte de las pruebas que ellos pasan. Y Pedro termina diciendo que él ora para que esta gente sean establecidos. Y tiene una connotación parecida a la primera, o la segunda más bien, pero se refiere a, o se relaciona con los cimientos de una construcción. Usted puede tener raíces largas, puede tener raíces que se extienden por el suelo, pero si esas raíces no llegan y no se anclan a una roca firme, si no agarran tierra firme, entonces el edificio o el árbol no se construye bien. Las raíces de un árbol, las bases de una construcción deben sumergirse hasta que llegan a tierra firme, hasta tocar los cimientos. Probablemente usted haya pasado por muchas construcciones. Pasa uno y ve un lote y está cercado con unas mallas y dice, aquí se construirá el edificio tal, el mall tal, la tienda tal. Y usted espera ver esa tienda. Y pasa el tiempo y usted ve vagonetas trabajando y gente y todo, pero usted no ve nada. No ve nada, pasa el tiempo. Y de un pronto a otro, cuando ve el primer piso y rapidito ve el segundo y el tercero y ahí va. Duraron un montón poniendo los cimientos. Estaban construyendo el edificio. Pero cuando parecía que nada avanzaba, esta gente estaba trabajando, buscando la roca firme para las bases y las columnas. Y una vez que usted llega a las bases y las columnas, usted puede construir sobre eso. El problema con la gente hoy es que quiere tener el edificio sin trabajar en las bases. La gente hoy quiere ser maduro instantáneamente. Quiere madurar en la fe como siempre digo yo, una sopa maruchan, ¿verdad? Que es nada más le echa, está. No. Pero no esforzarse. ¿Cuánto le cuesta a un hermano en la fe madurar? Si no es a través del tiempo, del golpe sobre el yunque. Eso requiere trabajo, requiere esfuerzo. La Biblia dice en el libro de Mateo que descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué no cayó? Porque estaba fundada sobre la roca. ¿Quiere usted que su casa permanezca? Pues tenga las bases sobre la roca. Hay veces la gente se preocupa por el diseño de la casa, se preocupa porque las ventanas queden bonitas, porque el color quede bonito, pero si no tiene buenas bases, de nada te va a servir. Hermanos, hay que trabajar en las bases. La casa fundada sobre la roca, sobre la peña. Y Pedro dice, y usted conoce el libro de Pedro, que la roca que desecharon los edificadores vino a ser la cabeza del ángulo. Que esa roca, ¿quién es? Es el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, si usted tiene una vida fundada en el Señor, si ese es donde descansa su fe, pues usted puede estar firme en momentos difíciles. La roca en la que estemos fundados nosotros, que no sea una religión, que no sea un sistema, que no sea ni ser bautista, ni metodista, pentecostal. No es una religión, no es un sistema, no son unos ritos, sino que el fundamento de Dios está firme. Y cuando vengan los ríos y los problemas, si usted y yo estamos fundados sobre la roca,
podemos permanecer. Porque ¿sabe qué? Van a venir vientos, van a venir ríos que van a golpear contra nuestras casas. Tal vez usted ya ha probado la dureza de su casa. Ese es el primer punto de esta enseñanza. ¿Cómo fue que oró Pedro? Bueno, Pedro oró para que la gente fuera afirmada, fortalecida, establecida. Para eso oró Pedro. El segundo punto de este mensaje es, ¿por qué razón oró Pedro de esta manera? ¿Cuál es el fundamento de esta oración de Pedro? ¿Por qué él estaba tan seguro, tan convencido de que podía hacer esta oración por la gente en medio de pruebas y dificultades? Y la respuesta está en el versículo 10 que leímos. Dice la Biblia lo siguiente: mas el Dios de toda gracia. Empieza diciendo, pero ese más es el Dios de toda gracia. Mire, dice, el versículo anterior dice, mire, estén firmes contra el adversario, el diablo que anda buscando a quien devorar. Y dice, pero, el Dios de toda gracia, el Dios de toda gracia. ¿Sabe sobre qué descansaba la oración de Pedro? ¿Sabe sobre qué pueden descansar nuestras oraciones todos los días? No descansan en los méritos de nosotros, no descansan en que somos buenas personas, no descansan en que nosotros damos una ofrenda, no descansa en otra cosa que no es en la gracia del Señor. Qué maravilloso, hermanos, en que usted y yo podemos orar esta mañana de esta forma, porque sabemos que el Dios que nos escucha es un Dios justo, celoso y poderoso, pero también es el Dios de toda gracia. Porque no, yo no sabría cómo enfrentarme a ese Dios. Pero el Dios que me escucha a mí es el Dios de toda gracia. Gracia es darnos lo que no merecemos. ¿Cómo nos salvó Dios a usted y a mí? ¿Por qué? Por gracia. Y ese Dios que nos salvó por gracia también puede perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos en medio de las pruebas y el dolor por su gracia. El Dios que yo tengo, Dios revelado en Jesús, su nombre es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El nombre del Señor es Consolador, porque Él consuela nuestros corazones. El nombre del Señor es Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Ese es el Dios al que podemos acudir nosotros. Es un Dios que nos consuela en nuestros tiempos de aflicción. Le invito otra vez a abrir su Biblia en 2 Corintios, capítulo 1, pasaje que uso con frecuencia. 2 Corintios 1, versículos 3 al 5. Dice la Biblia: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de ¿qué? ¿Dios de qué? De toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que no nos sintamos mal, para que usted y yo pasemos felices el 31, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué nos consuela? Para que también podamos nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. En otras palabras, las pruebas, aflicciones y dolores que usted está pasando, Dios desea manifestarse en usted, Dios desea mostrarse a su vida, Dios desea sacarlo de ahí, consolar su corazón, pero no para que usted se sienta bien, sino para que usted también tenga la capacidad de mostrarle a otras personas que tienen esas mismas situaciones el consuelo de Dios. No es solamente decir, es que yo pasé por ahí. No, yo pasé por ahí y el Señor me sostuvo. Y yo quiero ese Dios para usted. Estaba leyendo la historia de un joven pastor en China, hace poquito, que fue diagnosticado con un cáncer terminal. Y en medio de esa enfermedad y de la prueba que él decía, él decía esta frase: que no es posible pasar por los valles de sombra y de muerte sin abrazar al Dios de toda gracia, decía él. Les leo este pequeño párrafo. Dice este pastor: el peligro es malinterpretar la gracia. Hay veces pensamos que como cristianos Dios lo hace todo. Somos pasivos, Él es el Dios de toda la gracia. Nos quedamos sujetos a su gracia. Pero sabe, él dice, no. Dios quiere que interactuemos con su gracia.
Así que por eso la verdad clave que comparto con ustedes, decía él, que he aprendido en mi camino, es que debemos abrazar al Dios de toda gracia. Y él decía, elijo esta palabra deliberadamente, porque la palabra abrazar nos dice que debemos aceptarla con prontitud, con alegría. En otras palabras, nadie puede obligarte a recurrir a Dios en tus sufrimientos. Es por eso que algunas personas pasan por el sufrimiento y simplemente salen enojadas y amargadas. Otros simplemente saldrán orgullosos de haber superado la situación. Y eso no nos hizo mejores seguidores de Jesús. Verán, si queremos ser mejores seguidores de Jesús, necesitamos abrazar al Dios de toda gracia. Necesitamos volvernos a Él. No importa lo que estemos pasando, no importa cuán grande o cuán pequeño sea el sufrimiento, no descarten abrazar al Dios de toda gracia. De lo contrario, no saldremos mejores de Él, pero podríamos salir de Él amargados. Y yo digo, amén. ¿Sabe? La oración de Pedro descansa en que él tenía un Dios de toda gracia, pero también descansa en que Pedro tenía un Dios que había hecho un llamado. Dice que Dios nos llamó. La oración de Pedro descansa en un Dios que nos llamó a su gloria eterna. Él nos llamó para que estemos en su presencia por el sacrificio de Cristo. Un día usted y yo escuchamos el Evangelio y creímos. Fue un llamado de gracia para tener acceso a su presencia, donde el Señor está preparando un lugar para nosotros, y recibimos ese llamado sublime. Dios nos anhela celosamente y nosotros dijimos sí. ¿Saben? Mientras estamos en esta tierra, que no queremos irnos y nos agarramos, nos aferramos, pero en realidad estamos preparándonos para la segunda parte, para el segundo capítulo de la historia de la vida. Y para estar en la presencia del Señor necesitamos la gracia del Señor. Y para vivir esta vida usted y yo necesitamos ser perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos en nuestra fe. Y finalmente, no solamente Pedro tiene su oración basada en que tiene un Dios de gracia, en que hay un llamado y si Él nos llamó es porque Él va a cumplir, sino que Pedro también nos da perspectiva y nos habla de que esta prueba es por un poco de tiempo. Hay veces nos parecen largas las pruebas, ¿verdad? Hace pocos días hablaba con una persona en una situación difícil de su vida, está pasando un tiempo difícil, y esta persona me decía, Fran, es que me pongo a ver el calendario y parece mentira que ya ha pasado un año de esto, un año. Y sabe, usted y yo hay veces tenemos pruebas, sufrimientos, que se nos hacen eternos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Tenemos hermanos, hermanas que luchan con una enfermedad, años, padres que sufren décadas con sus hijos. Y eso nos duele en el corazón. Y Pedro hace un contraste, dice, el Señor nos llamó a la gloria eterna, y mientras tanto eso llega, tenemos una leve tribulación momentánea. Por un poco de tiempo somos atribulados. Pero a veces nos hace interminable. La pregunta que uno se hace es, Fran, ¿y qué significa por un poco de tiempo? ¿Qué es? ¿1 año, 5 años, 6 años? Dígame, ¿qué dice la Biblia de eso? Tiene sentido, ¿verdad? Pensar en qué significa un poco de tiempo. Por un lado, uno pensaría, bueno, nuestra vida no es muy larga, tenemos aflicciones, y si estamos pasando pruebas y dificultades, quisiéramos que fueran por un poco de tiempo, porque si yo quisiéramos vivir otros años bien, ¿sí o no? Usted no quisiera ver a su familia crecer, no quisiera tal vez terminar su carrera, si no se ha casado, casarse, fundar una familia. ¿No quieren esas cosas buenas para sus vidas? ¿Hay alguien que no lo quiera? ¿O estoy aquí un sitio extraterrestre, ¿verdad? Todos queremos cosas buenas. Y aún si usted ha vivido un montón de años, todavía quiere más años. ¿Cierto o no? Todos queremos eso. Y entonces quisiéramos que ese poco de tiempo sea ahora. Sí, que sean 3 años. Yo no sé cuál es la respuesta. Lo que sí sé es que hay veces, y si usted vuelve a ver para atrás, y los que ya peinamos canas, hay veces hemos pasado por tiempos muy duros y decimos, ¿cuándo se va a acabar esto? ¿Cuándo se va a acabar esto? Y de un pronto a otro Dios responde, o las cosas Dios las acomoda de alguna forma,
y usted a veces dice, mira, hace 3 años yo estaba pensando en tal cosa. Estaba pasando esta situación o esta otra. ¿Cierto o no? Estamos en 2025. Le comentaba a unos hermanos hace pocos días que toda la humanidad, no solamente una persona, toda la humanidad pasó una crisis tremenda con el COVID. Y eso fue hace menos de 5 años, ¿no? 3, 4 años. Y es cierto que nos parece a veces que eso es como del siglo tras anterior, como que no fue con nosotros, como que fue en una película, ¿cierto o no? Como que borramos de nuestra memoria esas cosas. A veces las crisis no las queremos ni recordar, sin embargo fue presente. Otra interpretación es que ese poco de tiempo significa la vida de nosotros, porque nuestra vida es un poco de tiempo. Entonces, como decía Job, toda la vida del hombre está cargada de males. Y entonces la perspectiva es que lo que Pedro está diciendo es que mientras estén aquí en la tierra van a pasar aflicción, pero un día va a llegar la eternidad. Las dos perspectivas son válidas y las dos perspectivas juegan y las dos perspectivas son las que nosotros deseamos. Pero sea como sea, hermanos, sea que es un poco de tiempo aquí en la tierra que estamos pasando aflicción, o un poco de tiempo en relación con la eternidad y nos va a tocar varios tiempos estando con esto. ¿Sabe qué es lo importante? Lo importante es que usted y yo estemos enfocados, firmes, establecidos y que tengamos propósito, que eso es lo que Pedro está orando. El apóstol Pablo, no Pedro, Pablo, vivió una vida intensa para el Señor. Les leo lo que Pablo dijo en 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 9. Y otros, dice así. Pero tenemos este tesoro, hablando de la salvación, en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Versículo 16. Por tanto, dice Pablo, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve, dice Pablo, hablando de este poco de tiempo, esta leve tribulación momentánea, ¿qué produce en nosotros? Produce un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La tribulación nos hace ver las cosas de manera diferente, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, eso que tanto nos gusta, que tanto cuidamos, este tabernáculo, esta casa, se deshiciere, tenemos de Dios que un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Entonces Pablo puso en perspectiva las tribulaciones y Pablo dijo, son una tribulación momentánea, es leve. Esas tribulaciones existen, pero producen en nosotros, generan un producto y es un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Eso qué significa? Un deseo más intenso por las cosas espirituales, un deseo más intenso por estar en la presencia del Señor. Usted y yo deberíamos estar anhelando la venida del Señor, la presencia de Él y no aferrarnos. Por eso se llama arrebatamiento, lo que la iglesia va a pasar, porque estamos aferrados como un gato en la alfombra y no queremos que nos quiten de aquí. Así que hermanos, de cara al 2026, yo quisiera que usted y yo hagamos la oración de Pedro. No vamos a poder, si el Señor no viene, no vamos a poder cambiar que este mundo está en crisis. Si el Señor no viene, no vamos a poder cambiar que esta cultura va a ser cada vez más contraria al Señor. Si el Señor no viene, usted y yo, y nos da vida en el 2026, personalmente experimentaremos pruebas, tribulaciones y dificultades. Eso no va a cambiar. Entonces, ¿qué es lo que puede cambiar? El trabajo de Dios en nosotros, para que usted al final de toda esta prueba pueda estar perfeccionado, fortalecido, ¿qué más dije? Afirmado y establecido. Ya no tengo que predicar, ya predicaron otros. Yo desearía terminar la carrera fuerte y firme, no pidiendo tiempo,
sino fortalecido en el Señor. ¿Usted qué quiere? Yo espero que ore conmigo así. Vamos a orar. Si lo quiere y lo tiene.